Jake Miller se secó el sudor de la frente mientras su barco de salvamento navegaba por el antiguo campo de batalla. Habían pasado 300 años desde que terminó la guerra, pero aquí en el espacio profundo, el tiempo no significaba mucho. Los restos flotaban exactamente donde los habían dejado, un cementerio de metal retorcido y sueños rotos. Estaba buscando algo de valor. Partes de computadora, núcleos de motores, tal vez algunos sistemas de armas intactos que pudiera vender. El negocio del salvamento no era glamoroso, pero pagaba las cuentas. Apenas. Su escáner emitió un pitido. Jake miró la pantalla y frunció el ceño. Había una firma de energía que venía de algún lugar del campo de escombros. Eso fue raro. Después de todos estos años, ya no debería haber electricidad por aquí. Computadora. ¿Entiendes esto? Jake preguntó. Confirmado. Se detectó una firma de energía de bajo nivel. La fuente parece ser de naturaleza biológica. A Jake se le encogió el estómago. Biológico aquí. Eso no podría ser bueno. Maniobró su nave con cuidado a través de los restos siguiendo la señal. Grandes trozos de buques de guerra destruidos pasaban flotando ante su ventana. Algunas de estas embarcaciones eran del tamaño de ciudades. La guerra que ocurrió aquí debe haber sido absolutamente brutal. Finalmente lo encontró. Medio enterrada bajo un mamparo derrumbado había una cápsula de estasis. Era viejo, cubierto por siglos de daño por micromedor y polvo espacial, pero el panel de visualización aún brillaba débilmente. Jake se puso el traje y caminó hacia el espacio para mirar más de cerca. Al acercarse, vio el símbolo en el exterior de la cápsula. Su sangre se convirtió en hielo. Era la marca del Imperio Vaxin. Y debajo, otro símbolo que le hizo temblar las manos. Esta no era una cápsula de estasis cualquiera. Esta era una unidad de contención para un perro de guerra. Jake había escuchado las historias. Todos en la galaxia tenían perros de guerra que eran el arma definitiva del Imperio Vaxin. Criaturas enormes y aterradoras creadas específicamente para el combate. Destruyeron colonias enteras y mataron a millones. Cuando cayó el Imperio Vaxen, la comunidad galáctica persiguió a todos los últimos perros de guerra que pudo encontrar y los destruyó. Toda regulación de la galaxia decía lo mismo. Si encuentras un Warhound, lo matas. Sin excepciones, sin dudas. Jake debería haber volado en ese mismo momento. Debería haber informado la ubicación a las autoridades y dejar que ellas se encargaran. Eso habría sido lo más inteligente y lo más seguro. En lugar de eso, limpió los escombros y miró a través de la ventana de observación de la cápsula. Lo que vio lo dejó sin aliento. La criatura que había dentro era definitivamente un perro de guerra. 6 patas poderosas, cada una terminada en garras capaces de atravesar el revestimiento de los agujeros de las naves espaciales. Su cuerpo estaba cubierto de gruesas placas blindadas que parecían capaces de detener un disparo de rifle de plasma. Porque unos ojos amarillos se posaban sobre una boca llena de mandíbulas diseñadas para aplastar y desgarrar. La cosa era absolutamente espantosa, como si la naturaleza hubiera intentado crear el depredador más aterrador posible y luego lo hubiera empeorado. Pero eso no fue lo que hizo que Jake se detuviera. Era la condición en la que se encontraba la criatura. El perro de guerra se estaba muriendo. Jake pudo ver eso inmediatamente. Su piel blindada estaba cubierta de viejas heridas que nunca habían sanado adecuadamente. Su cuerpo parecía delgado y desnutrido. La cápsula de estasis estaba fallando. Probablemente había estado fallando durante años. La criatura en el interior había estado muriendo de hambre lentamente mientras dormía. Mientras Jake observaba, uno de esos 4 ojos amarillos se abrió. Lo enfocó a través de la ventana de visualización. Jake esperaba ver rabia, esperaba ver el instinto asesino por el que los perros de guerra eran famosos. Pero en cambio vio miedo. Él vio dolor. Vio la mirada de una criatura que había sido abandonada y dejada morir sola en la oscuridad. La mano de Jake se cernía sobre su comunicador. Una llamada y este sería el problema de otra persona.
El perro de guerra sería destruido. Todos estarían más seguros. Fue la elección lógica. Pero Jake nunca había sido muy bueno tomando decisiones lógicas. Comenzó a trabajar en el mecanismo de liberación de la cápsula. Sus manos temblaban mientras burlaba los protocolos de seguridad. ¿Qué estaba haciendo? Esto fue una locura. Esta criatura podría matarlo en el momento en que se abra la cápsula. Probablemente lo mataría. La cápsula siseó y se abrió. Vapor vertido en el vacío del espacio. El perro de guerra se derramó y su enorme cuerpo cayó en gravedad cero. No atacó. No pudo ser. La criatura estaba demasiado débil incluso para levantar la cabeza. Simplemente flotaba allí. Esos 4 ojos amarillos mirando a Jake con lo que parecía confusión. Jake agarró a la criatura con cuidado. Fue enorme. Tenía que pesar al menos 500 libras incluso en gravedad cero. Activó los propulsores de su traje y comenzó a tirar del Warhound hacia la bahía de carga de su nave. Computadora, prepara la enfermería, dijo Jake por la radio. Capitán, debo aconsejarle que no suba esa criatura a bordo. Está clasificada como arma biológica de clase A. La ley galáctica exige destrucción inmediata. Sí, sé lo que dice la ley. Prepare la enfermería de todos modos. Capitán, esto es muy irregular y peligroso. Jake miró a la criatura moribunda en sus brazos. De cerca, parecía aún peor. Las cicatrices cubrían cada centímetro de su cuerpo. Algunos eran obviamente de batallas. Otros parecían provenir de algún entrenamiento por el que el Imperio Vaxin había hecho pasar a estas cosas. Esta criatura no había conocido nada más que violencia durante toda su vida. Su nombre es feo, dijo Jake. Y lo vamos a salvar. Metió el perro de guerra en la bahía de carga de su nave y la selló. Cuando la atmósfera regresó, la criatura respiró hondo, su primera respiración real en 300 años. Jake se quitó el casco y se acercó con cuidado. Los 4 ojos de Agli siguieron su movimiento. Los músculos de la criatura se tensaron, listos para luchar o huir a pesar de su debilidad. Tranquilo, muchacho, dijo Jake suavemente. No voy a hacerte daño. Sé que todos te han hecho daño antes, pero yo soy diferente. Soy humano. Hacemos estupideces, como rescatar monstruos que, según todos, no tienen salvación. Agli emitió un sonido, algo entre un gruñido y un gemido. Entonces sus ojos se cerraron y se desmayó por agotamiento. Jake se quedó allí parado en su bahía de carga mirando a la criatura más peligrosa de la galaxia durmiendo en su piso y se preguntó en qué diablos se acababa de meter. Pero mientras observaba la horrible respiración de la criatura, mientras observaba cómo los costados blindados de la criatura subían y bajaban, Jake sonrió. Quizás estaba loco. Quizás esto lo mataría. Pero él miró esos ojos y vio algo que todos los demás decían que era imposible. Había visto esperanza. El primer día fue un desastre. Agli se despertó en la bahía de carga y de inmediato entró en pánico. Las 6 patas de la criatura se estrellaron contra el suelo de metal mientras retrocedía hacia una esquina. Sus mandíbulas chasqueaban en lo que Jake supuso que era una amenaza o miedo. Quizás ambos. Jake había creado un área de contención improvisada utilizando campos de fuerza y paneles reforzados. Parecía seguro. No lo fue. Agli atravesó la primera barrera en unos 30 segundos. El campo de fuerza parpadeó y murió cuando esas enormes garras destrozaron el generador. Wow, wow, fácil. Jake gritó, retrocediendo. Estoy tratando de ayudarte. A Agli no le importó. El perro de guerra cargó y Jake apenas logró encerrarse en el pasillo antes de que esas mandíbulas pudieran alcanzarlo. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría explotar. ¿Estado de contención de la computadora? Jake preguntó, tratando de mantener la voz firme. La contención primaria falló. Barreras secundarias que mantienen una integridad del 60%. Calculo que el fallo será total en 4 horas. Excelente. Simplemente genial.
Jake pasó las siguientes 6 horas reconstruyendo el área de contención mientras Ugly la destruía desde adentro. Al final del día, Jake estaba exhausto, frustrado y empezando a preguntarse si había cometido un terrible error. Pero él no se rindió. El tercer día trajo un nuevo problema. Alimento. Los Warhounds habían sido alimentados con una pasta nutritiva especializada creada por el Imperio Vaxin. Esa pasta ya no existía. El Imperio Vaxin había desaparecido hacía 3 siglos. Jake lo intentó todo. Raciones de proteínas estándar, carne sintetizada e incluso algunos suministros de emergencia vencidos que encontró en el fondo de su armario de almacenamiento. Feo lo rechazó todo. La criatura simplemente miró la comida con esos 4 ojos amarillos y se dio la vuelta. «Vamos, amigo. Tienes que comer algo», suplicó Jake. «No te salvé solo para verte morir de hambre». Ugly emitió un sonido sordo y se acurrucó en un rincón de su recinto. Jake pasó los siguientes 2 días investigando todo lo que pudo encontrar sobre la biología de Warhound. No fue mucho, la mayoría de los registros habían sido destruidos después de la guerra, pero encontró algunos documentos científicos antiguos y algunos informes militares. Aprendió que los perros de guerra necesitaban un equilibrio muy específico de proteínas y minerales que sus cuerpos no podían producir de forma natural. Empezó a experimentar, a mezclar distintos compuestos, a probar combinaciones. El pequeño sintetizador de su nave funcionó a lo largo del tiempo, creando muestra tras muestra. El 5.º día creó algo que olía absolutamente horrible. Jake se atragantó mientras llevaba el recipiente al área de contención. «Bueno, probablemente este nos matará a ambos solo por el olor», dijo Jake. «Pero la computadora dice que debería tener todo lo que necesitas». Deslizó el cuenco a través de la ranura de alimentación. Ugly lo olió con sospecha. Entonces, para sorpresa de Jake, la criatura comió, no con entusiasmo, pero comió. Jake podría haber llorado de alivio. La segunda semana empezó mejor. Ugly ahora comía regularmente. Sus heridas estaban empezando a sanar con la ayuda de los suministros médicos que Jake había estado introduciendo en la comida. La criatura seguía agresiva, todavía no confiaba en Jake, pero al menos ya no estaba muriendo. Jake empezó a hablar con Ugly constantemente. No estaba seguro de por qué. Quizás simplemente se sentía solo. Había estado solo en su barco de salvamento durante 3 años. O tal vez esperaba que la criatura se acostumbrara a su voz. «Entonces, hoy voy a reemplazar el propulsor de babor», dijo Jake, mientras trabajaba en el motor mientras Ugly observaba desde el área de contención. «Qué cosas tan aburridas. Probablemente no te importe el mantenimiento de los propulsores. No te culpo. A mí también me parece bastante aburrido, pero paga las cuentas». «Bueno, antes pagaba las cuentas. Ahora todo mi dinero se va en alimentarte. Comes más de lo que creía posible». Ugly se quedó mirándolo con esos ojos amarillos. «Sabes, no das tanto miedo como dicen. O sea, sigues siendo aterrador. No me malinterpretes, esas garras podrían destrozarme, pero a veces tienes esa mirada como si intentaras entenderme». «Lo entiendo. Yo también intento entenderte a ti». Esto se convirtió en la rutina de Jake. Trabajar en la nave. Hablar con Ugly. Intentar no pensar en lo ilegal que era toda esta situación. Entonces llegó el día 12, el día en que todo cambió. Jake estaba haciendo mantenimiento en la sala de máquinas cuando oyó un fuerte crujido. Levantó la vista justo a tiempo para ver cómo una viga de soporte se soltaba de su soporte. La pesada viga metálica se balanceó hacia abajo y le dio justo en el pecho. Jake cayó al suelo con fuerza. Le dolían las costillas. No podía respirar, no podía moverse. Su comunicador había volado por la habitación al caer. La baliza de emergencia estaba demasiado lejos para alcanzarla. Yacía allí jadeando, con la vista empezando a nublarse. Esto era el fin. Iba a morir en su propia sala de máquinas por culpa de una viga de soporte defectuosa. ¡Qué forma tan estúpida de morir! Entonces lo oyó.
Un fuerte estruendo procedente de la bodega de carga. Metal desgarrándose. Campos de fuerza cortocircuitándose. Ugly se había liberado. El corazón de Jake se encogió. Estaba herido, indefenso. Y ahora había un sabueso de guerra furioso suelto en su nave. Al menos la muerte llegaría pronto. Oyó el chasquido de garras sobre las placas metálicas de la cubierta. 6 patas moviéndose rápido. Cada vez más cerca. Jake cerró los ojos y esperó el final. Un aliento caliente le inundó la cara. Jake abrió los ojos y se encontró mirando directamente a los 4 ojos amarillos de Ugly. Las mandíbulas de la criatura estaban a centímetros de su garganta. Esto era el fin. Pero Ugly no atacó. En cambio, el sabueso de guerra emitió un sonido que Jake nunca había oído. Un sonido agudo, casi como el de un perro preocupado. La criatura empujó suavemente el hombro de Jake con su enorme cabeza. Luego lo empujó de nuevo, con más insistencia. «Estoy bien», jadeó Jake, aunque definitivamente no lo estaba. «Solo necesito un minuto». Feo volvió a emitir ese gemido. La criatura miró a su alrededor frenéticamente, y luego hizo algo increíble. Se colocó junto a Jake y comenzó a emitir fuertes ladridos rítmicos. Jake se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Feo intentaba activar los sensores de audio de la nave, buscando ayuda. Funcionó. La computadora registró los sonidos de socorro y activó los protocolos de emergencia. Los sistemas médicos se activaron. La camilla automatizada de la nave se desplegó. Mientras los sistemas médicos tomaban el control, Jake extendió una mano temblorosa y tocó la cabeza acorazada de Feo. La criatura se quedó inmóvil. «Gracias», susurró Jake. «Me salvaste, amigo». La cola de Feo, esa cosa acorazada con púas que parecía capaz de usarse como arma, meneó la cola solo una vez. Pero fue suficiente. Todo cambió después de ese día. Ugly dejó de intentar escapar de su contención. Empezó a responder cuando Jake lo llamó por su nombre. La criatura incluso dejó que Jake entrara al área de contención para revisar sus heridas. Para la tercera semana, Ugly seguía a Jake por la nave como un cachorro enorme y aterrador. Jake tuvo que reforzar los pasillos porque Ugly seguía dañando cosas accidentalmente con su tamaño. Pero la criatura intentaba ser cuidadosa. Eso era lo que importaba. Jake le enseñó a Ugly órdenes sencillas. «Quédate. Ven». El Warhound aprendió rápido. Mucho más rápido que cualquier perro que Jake hubiera conocido. El día 25, Jake se despertó y encontró a Ugly durmiendo fuera de sus aposentos. La criatura se había posicionado como un guardia, protegiendo a Jake mientras dormía. La sala del tribunal estaba abarrotada. Jake nunca había visto tantas especies alienígenas diferentes en un solo lugar. El Consejo Galáctico había convertido su caso en un espectáculo público. Las cámaras de todas las principales cadenas de noticias lo apuntaban. Miles de millones de seres de toda la galaxia lo observaban. Jake estaba sentado encadenado de verdad, como si fuera un criminal peligroso. Supuso que, técnicamente, albergaba un arma prohibida que conllevaba una pena máxima de 20 años en una prisión del Consejo. Lo habían dejado muy claro durante su arresto. Feo estaba en algún lugar de la sección militar de la estación, encerrado en una unidad de contención diseñada para albergar a las criaturas más peligrosas de la galaxia. A Jake no se le había permitido verlo. Eso dolía más que las cadenas. La fiscal se puso de pie. Su nombre era impronunciable en lengua humana, pero el traductor la llamó Magistrada Bell. Era alta, de piel azul grisácea y ojos que parecían ver a través de uno. Había perdido a toda su familia en los ataques de los sabuesos de guerra hacía 300 años. Todos en la sala lo sabían. Miembros del consejo, comenzó Bell con voz fría y controlada. La evidencia es simple. Jake Miller albergaba a sabiendas un sabueso de guerra Baxon, una criatura responsable de miles de millones de muertes, un arma de destrucción masiva que toda la galaxia acordó que debía ser eliminada en el acto.
Presionó un botón e imágenes holográficas llenaron la sala. Sabuesos de guerra atacando colonias, ciudades en llamas, cuerpos por todas partes. Las imágenes eran brutales. Varios espectadores apartaron la mirada. Estas criaturas, continuó Bell, fueron diseñadas con un solo propósito: matar. No se puede razonar con ellas, no se pueden reformar. Son armas biológicas, nada más. Las acciones del acusado pusieron en peligro a todos en la estación 7. 10.000 seres inocentes que podrían haber sido masacrados si esa criatura se hubiera liberado. El abogado de Jake, un humano llamado Roy Patterson, se puso de pie. Roy tenía unos 60 años, el pelo canoso y un rostro que había visto demasiados tribunales. Pero era bueno. Lo mejor que Jake podía permitirse, lo cual no era decir mucho. El magistrado Bell habla de para qué fueron diseñados los sabuesos de guerra. Roy dijo con calma. Pero me gustaría mostrarle al consejo en que eligió convertirse este sabueso de guerra en particular. La pantalla holográfica cambió. Ahora mostraba imágenes de la nave de Jake. Feo aprendiendo a responder órdenes, jugando con una pelota improvisada, caminando con cuidado alrededor de Jake mientras trabajaba. La imagen que causó el mayor impacto fue la de la sala de máquinas. Feo liberándose de la contención, no para escapar ni atacar, sino para salvar la vida de Jake. Murmullos recorrieron la sala. Varios miembros del consejo se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Esta grabación abarca 4 meses, explicó Roy. 4 meses de una criatura que supuestamente no siente, no puede elegir, no puede ser nada más que una máquina de matar. Y, sin embargo, observen lo que sucede aquí. La pantalla mostró a Jake entrando en el área de contención de Agli. El perro de guerra podría haber atacado. En cambio, se acurrucó contra la mano de Jake, buscando afecto como cualquier mascota. Bell se puso de pie de un salto. Esto no prueba nada. Los perros de guerra son conocidos por su astucia. Obviamente, es una táctica de manipulación. La criatura espera una oportunidad para atacar. Es lo que hacen. Durante 4 meses, desafió Roy. Jake Miller ha estado solo con este perro de guerra cientos de veces. Si Agli quería matarlo, ha tenido innumerables oportunidades. En cambio, la criatura le salvó la vida. El juez principal, un ser enorme cuya especie Jake no reconoció, levantó una mano para pedir silencio. Su voz era profunda y resonante. La defensa hace un punto interesante. Sin embargo, la programación genética no se puede superar mediante un simple condicionamiento. Los sabuesos de guerra fueron creados a nivel molecular para ser incapaces de establecer vínculos emocionales genuinos. Esto es un hecho científico. Jake había guardado silencio hasta ahora. Su abogado le había dicho que dejara hablar a Roy, pero ya no podía callarse. No cuando hablaban de fealdad como si fuera solo una cosa. ¿Permiso para hablar?, preguntó Jake. El juez pareció sorprendido. Señor Miller, eso es muy irregular. Lo sé, pero este es mi juicio, mi vida, y lo más importante, es una vida fea. Necesito decir algo. El juez lo consideró y asintió. Muy bien, puede hablar. Jake se puso de pie, con las cadenas resonando. Miró a su alrededor a todas las diferentes especies en la sala. Tantas formas, tamaños y colores diferentes. Hace unos cientos de años, sus antepasados los habrían llamado monstruos. Les habrían temido, habrían intentado destruirlos. Mi especie, Jake, comenzó. Humanos, tenemos una historia interesante. Hace unos miles de años. Solo éramos animales. En realidad, vivíamos en pequeños tribus, y matábamos a todo lo que no formaba parte de nuestro grupo. Para eso fuimos creados. La evolución nos diseñó para ser territoriales, violentos y xenófobos. Señaló la sala del tribunal. Y, sin embargo, aquí estoy, de pie frente a extraterrestres de 100 mundos diferentes.
confiando mi vida a jueces alienígenas, defendido por leyes alienígenas, viviendo en una estación alienígena. Mi mejor amigo, el ser en quien más confío en este universo, ni siquiera es de mi planeta. Algunos espectadores asintieron. Otros parecían escépticos. Jake continuó, con la voz cada vez más fuerte. Se suponía que no debíamos ser capaces de hacer esto. Nuestra genética decía que debíamos temer y odiar cualquier cosa diferente. Pero elegimos ser mejores que nuestra programación. Elegimos mirar más allá de lo que fuimos diseñados para ser y convertirnos en algo más. Bell se puso de pie de nuevo. Los humanos evolucionaron de forma natural. Los sabuesos de guerra fueron creados artificialmente con bloqueos genéticos específicos que impiden el apego emocional. Las dos situaciones son completamente diferentes. ¿Lo son? Lo desafió Jake. ¿Me estás diciendo que la programación genética artificial es más fuerte que millones de años de evolución? Porque estoy bastante seguro de que el instinto de mis antepasados de aplastar el cráneo de cualquier cosa diferente también estaba profundamente programado. Sin embargo, aquí estamos, en un juicio civilizado en lugar de una guerra. La sala estalló en un debate. El juez tuvo que pedir orden varias veces. Jake insistió. He pasado 4 meses con Feo. Lo he visto asustado, lo he visto feliz, lo he visto curioso, lo he visto tomar decisiones. Eligió salvarme la vida cuando pudo haber escapado. Eligió ser amable cuando pudo haber sido violento. Eligió confiar cuando toda su experiencia le decía que no lo hiciera. Imposible, dijo Bell, pero su voz había perdido algo de seguridad. Entonces explica la grabación, intervino Roy. Explica por qué una criatura diseñada solo para matar ha pasado meses sin matar. Explica por qué juega, porque busca afecto, porque protegió a Jake. Anomalía, dijo Bell rápidamente. O un fallo en el condicionamiento genético. Jake rió con una breve y amarga risa. ¿Me oyes? ¿Estás tan convencido de que los perros de guerra no pueden cambiar que cuando te presentan evidencia de que uno de ellos está cambiando, lo llamas un mal funcionamiento? Quizás el mal funcionamiento fue lo que los convirtió en armas en primer lugar. Quizás Agli esté funcionando correctamente por primera vez en su vida. El juez principal se reclinó en su enorme silla. Esta es una situación sin precedentes. El Consejo necesita tiempo para revisar la evidencia y deliberar. ¿Cuánto tiempo le queda a lo Feo? Jake preguntó. Porque sé lo que les pasa a los perros de guerra bajo custodia del Consejo. Se destruyen, generalmente, en 24 horas. El silencio que siguió confirmó los temores de Jake. Nos reuniremos nuevamente en 6 horas, anunció el juez. El Warhound permanecerá en contención hasta que se tome una decisión. Los guardias devuelven al prisionero a su celda. Mientras se llevaban a Jake, él miró hacia el consejo. Solo dale una oportunidad. Eso es todo lo que pido. Una oportunidad para demostrar que es más de lo que estaba destinado a ser. ¿No es eso lo que se supone que es la civilización? Dándole oportunidades a la gente. De regreso en su celda, Jake caminaba de un lado a otro. 6 horas. En 6 horas, el consejo decidiría el destino de Feo y probablemente el suyo propio. Aunque a Jake eso le importaba mucho menos, pensaba en Agli solo en esa unidad de contención. Probablemente asustado. Definitivamente confundido. La criatura confió en Jake y Jake lo había llevado directamente a una trampa. Después de 3 horas de espera, la alarma empezó a sonar. El corazón de Jake se detuvo. Él conocía ese sonido. Violación de seguridad. Amenaza a la altura de los ojos. La pantalla de la puerta de su celda se activó y mostró imágenes de seguridad de la sección militar. Jake observó con horror cómo fealdad atravesaba paredes reforzadas como si estuvieran hechas de papel. El perro de guerra estaba suelto en la estación Harmony 7. Y según los sistemas de rastreo, se dirigía directamente hacia Jake. Esto era exactamente lo que había advertido el magistrado Bell. Exactamente lo que temía el consejo. Agli estaba causando un alboroto,
y todo era culpa de Jake. Pero cuando Jake miró las imágenes con más atención, algo no cuadraba. Agli no estaba matando a nadie. Los guardias le disparaban con todo lo que tenían, y Agli simplemente los desarmaba, empujándolos a un lado. No es suave, pero tampoco letal. El Warhound tenía un objetivo: llegar a Jake. Todo lo demás era solo un obstáculo que había que superar. Jake no sabía si estar aterrorizado o asombrado. Quizás ambos. Pero una cosa era segura. Los siguientes minutos lo decidirían todo. La estación tembló. Jake se aferró a los barrotes de su celda mientras otra explosión resonó por los pasillos. En el monitor de seguridad, vio como algo feo atravesaba otra puerta blindada. El perro de guerra era imparable. Luces rojas de emergencia inundaron cada pasillo. La alarma de evacuación sonó una y otra vez. Miles de personas corrían hacia las cápsulas de escape. Los padres llevaron a sus hijos. Los ancianos tropezaron presas del pánico. Todo el mundo había oído el anuncio. Warhound suelto. Busque refugio inmediatamente. Jake miró el monitor impotente. Las fuerzas de seguridad habían instalado una barricada en el corredor 7. Había 20 guardias armados con rifles de plasma y escudos de energía. Equipo militar diseñado para detener vehículos de asalto blindados. Feo golpeó la barricada como si fuera un tren de carga. Los guardias abrieron fuego. Los rayos de plasma iluminaron el pasillo con destellos brillantes de color azul y blanco. Cada disparo que alcanzó a Agli debería haber atravesado su armadura. Debería haberlo detenido en seco. Pero Agli había sobrevivido a 3 siglos de guerra. Había sido construido para soportar este tipo de potencia de fuego. El perro de guerra se movía con una precisión aterradora. Sus garras se extendieron, no para matar, sino para desarmar. Los rifles volaron. Escudos de energía en cortocircuito. Los guardias se hicieron a un lado. En 30 segundos, toda la barricada había caído. Y Agli tenía el camino claro hacia el nivel de detención. Ningún guardia estaba muerto. Jake pudo verlos en el monitor poniéndose de pie, conmocionados, pero vivos. Agli podría haberlos matado a todos en segundos. Él decidió no hacerlo. La puerta de la celda a la izquierda de Jake explotó hacia adentro. Una horrible explosión arrojó una lluvia de chispas y metal. Retorcido. Esos 4 ojos amarillos se fijaron en Jake inmediatamente. El perro de guerra respiraba con dificultad, cubierto de marcas de quemaduras por el fuego de plasma, pero apenas parecía notar sus heridas. Él vino por Jake. Nada más importaba. Feo, dijo Jake suavemente, metiendo la mano entre los barrotes. No deberías haber hecho esto, amigo. Acabas de empeorar todo. Agli emitió ese sonido de quejido preocupado y se presionó contra los barrotes, tratando de acercarse a Jake. Su enorme cabeza emergió y acarició la mano de Jake, revisándolo en busca de heridas de la misma manera que lo había hecho en la sala de máquinas meses atrás. Los barrotes crujieron bajo la presión. Entonces Agli dio un paso atrás y se estrelló contra la puerta de la celda con todo su peso. El metal reforzado se arrugó como papel de aluminio. Jake salió tambaleándose al pasillo, y Agli inmediatamente se colocó entre Jake y la puerta. Protector, defensivo. Atención, Warhound. Una voz resonó por los altavoces. Era el juez principal. Estás rodeado. Retírense inmediatamente o nos veremos obligados a utilizar medidas letales. Las mandíbulas feas chasquearon amenazadoramente. Su cuerpo se tensó, listo para otra pelea. Jake puso su mano sobre la cabeza blindada de Agli. No, muchacho. No lucharemos para salir de esto. Eso no es lo que eres. El perro de guerra lo miró con esos 4 ojos amarillos, confundido. Probablemente todos sus instintos le decían que luchara para proteger a Jake de la única forma que conocía, con violencia. Pero Jake había pasado 4 meses enseñándole otro camino. Confía en mí, dijo Jake en voz baja. Por favor, solo confía en mí.
El cuerpo de Agli se relajó ligeramente. Esa cola de columna bajó. La criatura todavía estaba alerta, todavía lista para defender a Jake si era necesario, pero no estaba atacando. Se oyeron pasos en el pasillo. Los pesados. Apareció un equipo de seguridad completo, con las armas en alto. Detrás de ellos venían el magistrado Bell Roy, el abogado y el propio juez principal. El rostro de Bell era una mezcla de reivindicación y horror. Esto es exactamente lo que advertí. La criatura es violenta, incontrolable. ¿En realidad? Jake lo desafió. Porque cuento 23 agentes de seguridad que pasaron feos en su camino hacia aquí. ¿Cuántos de ellos son magistrados muertos? La expresión de Bell vaciló. Ese no es el punto. La criatura rompió la contención, destruyó propiedad del consejo y puso en peligro miles de vidas. Para llegar a mí, dijo Jake, solo para llegar a mí. No atacó a civiles, no mató a nadie. Él solo quería asegurarse de que yo estaba bien. Eso no es un arma. Ese es un amigo. El juez principal avanzó con cautela. Era enorme, medía fácilmente 10 toneladas, pero incluso él parecía pequeño en comparación con su fealdad. El perro de guerra siguió su movimiento, pero no atacó. Señor Miller, dijo el juez lentamente, ¿puedes controlar a esta criatura? Jake miró a Agli. ¿Podría él? En realidad, este era un ser diseñado para ser incontrolable. Construido para ser un arma que destruyera todo a su paso. 4 meses juntos no cambiaron siglos de programación genética. ¿Lo hizo feo? Jake dijo con firmeza. Sentarse. El perro de guerra vaciló. Sus ojos iban de Jake al equipo de seguridad armado. Probablemente todos sus instintos tácticos le gritaban que sentarse, hacerse vulnerable, era un suicidio, pero sentarse era feo. El pasillo quedó en silencio. Se podría haber oído caer un alfiler. Un perro de guerra, el arma biológica más peligrosa jamás creada, acababa de obedecer una simple orden en medio de un tenso enfrentamiento. Quédate, añadió Jake. Estado feo. Su cola se movía nerviosamente por el suelo, pero no se movía. Roy dejó escapar un suspiro que probablemente había estado conteniendo durante 5 minutos. Señoría, creo que eso responde a su pregunta sobre el control. Bell meneó la cabeza con incredulidad. Esto es un truco. Algún tipo de manipulación. ¿Con qué propósito? El juez preguntó. La criatura ya se liberó. Podría matarnos a todos ahora mismo si quisiera. En cambio, está sentado porque un humano se lo pidió amablemente. Jake se movió lentamente hacia el juez, manteniendo una mano sobre la cabeza de Agli. El perro de guerra se tensó, pero no siguió. Estaba obedeciendo la orden de quedarse quieto, aunque probablemente cada fibra de su ser quería permanecer cerca de Jake. Su señoría, dijo Jake. Agli estalló porque tenía miedo. Él no sabía lo que me estaba pasando. En su mente, yo estaba en peligro y él necesitaba ayudarme. Ese no es el comportamiento de un arma. Ese es el comportamiento de alguien que se preocupa. Un joven guardia habló con voz temblorosa. Tiene razón, señoría. Estaba en el pasillo 7 cuando pasó el Warhound. Me tiró el rifle, pero no me hizo daño. Él podría haberlo hecho. Yo estaba justo allí, pero él simplemente me empujó y me pasó. Otro guardia asintió. Aquí igual. Nos desarmó, pero eso fue todo. Mi amigo fue derribado y el perro de guerra pasó por encima de él con cuidado, como si estuviera tratando de no aplastarlo. Bell miró a su alrededor a su equipo de seguridad y su expresión cambió. Eso es imposible. Los perros de guerra no muestran moderación. Tal vez no lo hicieron antes, dijo Roy con cuidado. Pero este sí lo hace. La pregunta es ¿por qué? Todas las miradas se volvieron hacia Jake. Jake pensó en los últimos 4 meses, en encontrar a Agli muriendo en esa cápsula de estasis. Sobre las largas noches ganándose su confianza, sobre el momento en la sala de máquinas cuando Agli le salvó la vida, sobre enseñarle órdenes y verlo aprender.
sobre ver miedo, alegría y curiosidad en esos ojos alienígenas. No es complicado, dijo Jake. Lo traté como una persona en lugar de un arma. Le mostré que no todos los seres son crueles, que la confianza puede ser recompensada, que hay otra forma de vivir además de la violencia y el miedo. Él parecía feo, todavía sentado obedientemente a pesar de la tensión en su cuerpo. Eligió ser mejor que su programación porque alguien finalmente le dio la opción. Eso es todo. No es magia ni manipulación. Es simplemente decencia básica. El juez permaneció en silencio durante un largo momento. Luego se dirigió al magistrado Bell. Perdiste a tu familia por culpa de los perros de guerra en la antigua guerra. Entiendo tu enojo, tu miedo, pero dime, ¿esta criatura está actuando como las que destruyeron tu mundo? Bella se quedó mirando lo feo. Sus manos temblaban ligeramente. No, admitió ella en voz baja. Los perros de guerra que conocí no mostraron piedad ni vacilación. Mataron todo a su paso. Ella hizo una pausa. Este es diferente. ¿Diferente en qué sentido? El juez presionó. Bell caminó lentamente hacia Agli. Jake se tensó, listo para intervenir si era necesario. Pero Feo simplemente la observó mientras se acercaba. Curioso pero no agresivo. Ella se detuvo a unos metros de distancia. Los perros de guerra que mataron a mi familia no sintieron nada. Se podía ver en sus ojos. Vacío, muerto por dentro, solo siguiendo órdenes. Ella miró los 4 ojos amarillos de Agli. Los ojos de este son diferentes. Hay algo ahí, algo real. Luego hizo algo que sorprendió a todos en el pasillo. Ella extendió la mano y la colocó sobre la armadura llena de cicatrices de Agli. La misma armadura que había protegido a los perros de guerra mientras destruían su mundo. La cola de Ugly se movió. Solo una vez, tentativamente. Los ojos de Bell se llenaron de lágrimas. No eres como ellos, ¿verdad? Tú elegiste diferente. El juez se aclaró la garganta. Su voz estaba cargada de emoción. Señor Miller, magistrado Bell, creo que este consejo les debe una disculpa a ambos, y también le debemos algo a este perro de guerra. Una oportunidad. Jake sintió que la esperanza crecía en su pecho. Señoría, el consejo se reunirá nuevamente en 1 hora para emitir un veredicto final, pero recomiendo la liberación provisional inmediata tanto para usted como para su acompañante. Bajo supervisión, por supuesto. Bell asintió lentamente. Retiraré mi acusación con una condición. Dilo, dijo Jake inmediatamente. Ella volvió a parecer fea. Enséñanos. Enséñanos cómo lo hiciste. Porque si un perro de guerra puede cambiar, tal vez los demás también puedan hacerlo. Quizás los hemos estado destruyendo cuando deberíamos haberlos estado salvando. Jake sintió a Agli apoyarse contra su pierna, confiado y tranquilo a pesar de estar rodeado de guardias armados. Sí, dijo Jake, rascando detrás de la cresta de la cabeza de Agli. Sí, puedo hacerlo. 5 años pasaron como un sueño que Jake nunca esperó vivir. El santuario estaba situado en un planeta remoto llamado Aven Sech. El nombre fue idea de Jake. Un poco cursi, quizás, pero encajó. Este era un lugar de segundas oportunidades, para criaturas a las que todos los demás habían renunciado. Jake estaba de pie en la plataforma de observación, mirando el sol de la mañana salir sobre el recinto. Debajo de él, 47 perros de guerra se movían por el valle. Algunos estaban jugando, sus enormes cuerpos sorprendentemente gráciles mientras se perseguían unos a otros. Otros descansaban a la sombra de refugios artificiales. Algunos estaban aprendiendo comandos del equipo de entrenamiento. Era difícil de creer. Hace 5 años, la galaxia pensaba que los perros de guerra estaban extintos. Ahora había toda una comunidad de ellos viviendo pacíficamente en este pequeño planeta en medio de la nada. Feo apareció junto a Jake, moviéndose silenciosamente a pesar de su tamaño. Ahora era mayor y se le veían manchas grises a través de su blindaje. Sus movimientos eran más lentos, más cuidadosos.
Pero esos 4 ojos amarillos aún conservaban la misma inteligencia y calidez que siempre habían tenido. Jake se rascó detrás de la cresta de la cabeza de Agli, justo en su lugar favorito. El perro de guerra rugió contento y se apoyó contra la pierna de Jake. Era su rutina matutina. Veamos el amanecer juntos. Solo ellos dos, como en los viejos tiempos en el barco de salvamento. ¿Recuerdas cuando éramos solo tú y yo? Jake preguntó en voz baja. Cuando pensé que salvar a un perro de guerra sería suficiente. Agli emitió un suave sonido de chirrido. Jake había aprendido a leer los diversos ruidos de sus compañeros a lo largo de los años. Este significaba algo así como acuerdo o reconocimiento. Sí, fui ingenuo. Jake continuó. No nos dimos cuenta de que terminaríamos realizando una operación de rescate completa. El santuario había sido idea del magistrado Bell. En realidad, después del juicio, después de todo lo que pasó, se convirtió en uno de sus mayores partidarios. Había utilizado su influencia en el consejo para conseguir financiación y protección legal. Su razonamiento era simple. Si los perros de guerra podían cambiar, la galaxia tenía la obligación moral de darles esa oportunidad. No todos estuvieron de acuerdo. Por supuesto. En las salas del consejo hubo protestas y discursos airados. Algunas especies todavía querían que todos los perros de guerra fueran destruidos en el lugar, pero poco a poco la opinión pública cambió, especialmente después de que el incidente en la Estación 7 se convirtiera en noticia de toda la galaxia. Todos habían visto las imágenes de Ali liberándose, no para matar, sino para proteger a alguien que le importaba. Cambió la conversación. Los Warhounds pasaron de ser vistos como armas sin mente a ser vistos como víctimas de sus creadores. Seres que merecían rescate, no ejecución. Los primeros rescates fueron duros. Jake y su equipo recibían informes de perros de guerra que despertaban de su estasis en antiguos campos de batalla. La mayoría de las veces llegaban y encontraban que las fuerzas de seguridad del Consejo ya habían destruido a la criatura, pero ocasionalmente llegaban primero. Esos primeros rescates casi mataron a Jake más de una vez. Los perros de guerra que despertaron después de 300 años estaban aterrorizados, confundidos y eran peligrosos. Atacarían cualquier cosa que se moviera. La única razón por la que Jake sobrevivió fue porque Agli estaba con él. Algo asombroso ocurrió cuando los Warhounds rescatados vieron a Agli. Lo reconocieron como uno de los suyos. Y cuando lo vieron tranquilo, confiado y siguiendo las órdenes de Jake, algo cambió en ellos, los hizo sentir curiosidad en lugar de estar puramente a la defensiva. El puente se volvió feo. El traductor entre las intenciones humanas y la comprensión de Warhound. Ahora, 5 años después, el santuario contaba con todo un sistema en funcionamiento. Cuando se encontraba un nuevo Warhound, el equipo de Jake lo sedaba de forma segura y lo llevaba a Aven Sech. La criatura se despertaría en un recinto cómodo con comida, agua y atención médica. Y lo más importante, con otros perros de guerra cerca. Ver no era solo creer, era transformar. Jake escuchó pasos detrás de él. Se giró y vio a Beth, una de las entrenadoras principales del santuario. Era joven, quizá de unos 25 años, con cabello rojo, generalmente atado en una cola de caballo práctica. Había llegado al santuario hacía 3 años, recién salida de la escuela de cenobiología, y se había enamorado del trabajo inmediatamente. «Buenos días, Jake», dijo Beth, llevando 2 tazas de café. Ella le entregó uno. «Pensé que podrías necesitar esto». «Eres un salvavidas», dijo Jake agradecido, tomando un sorbo. «¿Cómo está Sander?» Sander fue su nuevo rescate. Un enorme perro de guerra que habían encontrado hacía 2 semanas en un campo de escombros cerca de la antigua frontera de Baxon. Había sido agresivo, se negaba a comer y atacaba a cualquiera que se acercara. Conducta traumatizada clásica. Beth sonrió. En realidad, es. Por eso que estoy aquí. Necesitas ver esto. Caminaron hasta el recinto principal. Beth lo condujo al recinto de Sander,
que estaba separado del área principal de la manada. Los recién llegados necesitaban tiempo para adaptarse antes de unirse a los demás. A través de la ventana de observación, Jake vio algo que le oprimió el pecho de emoción. Xander estaba acostado, tranquilo y relajado. Y con él jugaban otros 3 perros de guerra, entre ellos uno más pequeño llamado Daisy. Ella había sido uno de sus primeros rescates. Apenas era más que una joven cuando la encontraron. Ahora ya era adulta y se había convertido en una especie de mentora para los recién llegados. Xander rodó sobre su espalda, dejando que Daisy mordisqueara juguetonamente sus piernas. Su cola se movió. En realidad él se estaba divirtiendo. Los dejó entrar esta mañana, explicó Beth. El feo entró primero. Ya sabes cómo es. Revisé a Xander y me aseguré de que supiera que estaba a salvo. Luego Daisy y los demás la siguieron. En una hora, Xander estaba jugando con ellos como si los conociera de toda la vida. Jake miró a través de la ventana, sintiendo esa mezcla familiar de orgullo y asombro. Cada vez que veo que esto sucede, me sorprende lo rápido que se adaptan cuando están cerca de otros perros de guerra que ya han aprendido a confiar. Allí también es feo. Beth señaló la esquina superior izquierda. Jake miró y encontró a su viejo amigo descansando en la sombra, observando a los perros de guerra más jóvenes con lo que solo podría describirse como satisfacción. Agli se había convertido en el líder no oficial de la manada. No a través de la violencia ni del dominio, sino a través de la paciencia y el ejemplo. Los perros de guerra más jóvenes lo admiraban. Los traumatizados encontraron consuelo en su tranquila presencia. Agli había pasado de ser un arma abandonada y moribunda a ser un maestro, un líder, un símbolo de lo que los perros de guerra podían llegar a ser. Más tarde esa tarde, Jake dio una visita guiada a un grupo de periodistas. Ahora venían cada pocos meses a documentar el progreso del santuario. El grupo de hoy incluía representantes de 5 especies diferentes, todos curiosos sobre el ser humano y su imposible misión de rescate. Un periodista, un ser alto con múltiples tallos oculares, hizo la pregunta que Jake escuchaba con más frecuencia. Señor Miller, ¿qué le hizo pensar que podía rehabilitar perros de guerra cuando toda la galaxia creía que era imposible? Jake pensó en ese primer día, encontrando cosas feas en esa cápsula de estasis que estaba fallando. Ver miedo en lugar de rabia en esos ojos alienígenas. Tomar la decisión de ayudar en lugar de destruir. No pensé que pudiera rehabilitarlos, admitió Jake. Simplemente no podía alejarme de una criatura que estaba sufriendo. El resto ocurrió de forma natural. Otro periodista insistió más. ¿Pero no tenías miedo? Los perros de guerra mataron a miles de millones de personas durante la guerra. Claro que tenía miedo, dijo Jake. A veces todavía tengo miedo. Son criaturas poderosas con instintos creados para el combate. Pero el miedo no es una buena razón para renunciar a alguien. Si los humanos hubiéramos renunciado a todas las especies que parecían peligrosas o diferentes, nunca nos habríamos unido a la comunidad galáctica. Todavía estaríamos solos en la Tierra, asustados de todo lo que está más allá de nuestra atmósfera. Hizo un gesto hacia los perros de guerra que jugaban en el valle de abajo. Estos seres fueron creados para ser armas. Ellos no eligieron eso. No lo pidieron, alguien decidió crearlos, usarlos y luego abandonarlos cuando ya no eran útiles. No es culpa de ellos. Ellos merecen algo mejor. Beth se acercó con un pequeño niño extraterrestre, de quizás 7 u 8 años. Los padres del niño formaban parte del grupo turístico y habían dado permiso para algo especial. Ella es Riley, me presentó Beth. Riley quiere conocer a un perro de guerra. ¿Está bien eso? Los padres parecían nerviosos pero asintieron. Por eso vinieron, para ver si las historias eran realmente ciertas. Jake se arrodilló al nivel de Riley. ¿Alguna vez has conocido a alguien realmente grande y fuerte que también fuera muy gentil? Riley negó con la cabeza. Bueno, estás a punto de hacerlo. Vamos. Jake condujo al niño hasta el recinto donde Daisy estaba descansando.
El joven perro de guerra los vio acercarse y se puso de pie, curioso. Era más pequeña que la mayoría de los perros de guerra, pero aún así pesaba fácilmente 400 libras. Los ojos de Riley se abrieron de par en par. Ella es enorme. Lo es, coincidió Jake. Pero mira esto, Daisy. Sentarse. Daisy se sentó inmediatamente, moviendo la cola. Margarita suave. El perro de guerra entendió. Ella había hecho esto docenas de veces con niños que la visitaban. Lentamente y con cuidado, Daisy bajó su enorme cabeza hasta que quedó al nivel de la de Riley. Puedes acariciarla si quieres, animó Jake. Justo aquí en su cabeza. ¿Le gusta eso? Riley extendió una mano temblorosa y tocó la armadura de Daisy. El perro de guerra permaneció completamente quieto, dejando que el pequeño niño explorara. Entonces Daisy emitió un sonido suave y amistoso. Riley se rió. Ella suena como un pájaro. Ella lo hace. ¿No es así? Jake sonrió. Ese es su sonido feliz. La hiciste feliz al ser lo suficientemente valiente para saludarla. El grupo de turistas observó en un silencio atónito. Un niño apenas lo suficientemente grande para llegar a la rodilla de un perro de guerra estaba acariciando a una de las criaturas más temidas de la galaxia. Y la criatura se comportaba tan gentilmente como cualquier mascota doméstica. Esa imagen sería transmitida a cientos de mundos por las noticias de la noche. Cuando el sol se puso esa tarde, Jake estaba sentado en su porche con Agli a su lado. El recinto ahora estaba en silencio. Los perros de guerra se estaban preparando para pasar la noche. El personal de entrenamiento se había ido a casa. Eran solo ellos dos otra vez como siempre. Lo hicimos bien. ¿No es así, muchacho? Jake preguntó, rascando el lugar favorito de Agli. Agli gruñó en señal de acuerdo y apoyó la cabeza en el regazo de Jake. A pesar de su tamaño, a pesar de su apariencia, a pesar de todo lo que había sido diseñado para ser, Agli era solo un compañero que descansaba con su mejor amigo. Jake pensó en el viaje desde ese primer día aterrador en su barco de salvamento hasta este momento, sentado en un porche, observando a toda una comunidad de perros de guerra rescatados. Había sido duro, peligroso y caro. Algunos días no estaba seguro de poder lograrlo. Pero al mirar a Agli, al ver la satisfacción en esos 4 ojos amarillos, Jake supo que cada lucha había valido la pena. La galaxia había llamado a los Warhounds monstruos, armas, cosas para ser destruidas. Jake había llamado a uno su amigo. Y al hacerlo, lo cambió todo. Buen chico, Agli, susurró Jake. Eres un chico tan bueno. La cola de Agli se movió. Esa cosa espinosa y acorazada que debería haber sido temible, pero que se había convertido en un símbolo de alegría. Al final, eso fue lo más humano de todo. Mirar algo que todos los demás temían y ver el potencial para la amistad, para el amor, para la redención. Eso es lo que hizo a los humanos especiales en la galaxia. No es su tecnología ni su fuerza, sino su obstinada negativa a renunciar a nadie. Incluso en un feo perro de guerra abandonado que nadie más quería.